Como los llamados de Dios, estamos bajo su infusión. Debemos ser fuertes y tener contenido para que la gente diga que somos príncipes de Dios. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo: "Yo soy la vida y he venido para que tengan vida". Los invitamos a que visiten nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Hoy se encuentra con nosotros el hermano Guido Olivares para darnos sus comentarios sobre el estudio Vida de Génesis. Bienvenido, hermano Guido. Gracias por haberme invitado una vez más. En este mensaje llegamos a Génesis 23, el capítulo que relata la sepultura de Sara, la esposa de Abraham. Abraham, Sara e Isaac vivían en Berseba, pero Sara murió en Hebrón, camino a Jerusalén. ¿Qué tal si puede tomar usted unos minutos y decirnos acerca del simbolismo relacionado con estos tres lugares en la tierra de Canaán: Hebrón, Berseba y Jerusalén? Sí, estos tres lugares son particularmente importantes en este capítulo porque nos muestran cómo vivir diariamente, cómo seguir en pos del Señor y cuál es nuestra esperanza en el futuro. Hebrón es el lugar de comunión con Dios. Berseba es el lugar donde Abraham redimió un pozo, plantó un árbol tamarisco e invocó el nombre de Jehová. Berseba es una miniatura de la vida de la iglesia, pues ésta siempre se vive cerca del pozo de agua viva y del árbol de la vida. Y Jerusalén es nuestra meta. Estos tres lugares, Hebrón, Berseba y Jerusalén, serán presentados en el estudio Vida de hoy de una manera muy maravillosa. Muy bien, sin detenernos más, comencemos nuestro estudio Vida. Este estudio Vida de hoy es muy interesante. Tonight we have come Hoy día to a wonderful chapter vamos a ver un maravilloso capítulo of a person's que relata la muerte y la sepultura de Sara. Un capítulo maravilloso que simplemente habla de un lugar, un sepulcro. Humanamente hablando, ninguno de nosotros apreciaría un sepulcro. Pero, escuchen, debemos considerar Génesis 23 como una ventana a través de la cual podemos ver la Nueva Jerusalén. Ciertamente, la Nueva Jerusalén no se encuentra en este capítulo, pero se la puede ver desde allí. Aquí hay una ventana, hay una apertura por medio del cual podemos verla. Vaya, este capítulo es como un telescopio que nos ayuda y que por medio de él podemos ver de lejos, podemos ver el tabernáculo eterno. No se olviden que después que Isaac fue ofrecido, Abraham e Isaac regresaron a Berseba a vivir allí. Vivieron allí junto al pozo y al árbol de tamarisco. Nos damos cuenta que esta es una figura, es un cuadro, una miniatura de la vida de la iglesia. Pero después de esto, de repente, la Biblia menciona la muerte de Sara. Pero lo extraño de esto es que ellos vivían en Berseba, pero murió en Hebrón. Y Hebrón indica el lugar de comunión con Dios. Los eruditos de la Biblia han visto que Hebrón denota un lugar de comunión con Dios. Esto tiene mucho significado. Ella vivía en Berseba. Sin embargo, ella murió en Hebrón y fue sepultada allí. Esto es muy significativo. En el mapa bíblico se puede ver que Berseba está al sur
y Jerusalén está al norte, donde está Sión. Y Hebrón está en el camino de Berseba a Jerusalén. Déjenme preguntarle a ustedes, los jóvenes, ¿dónde están viviendo ahora? Debemos contestar que vivimos en Berseba. Todos vivimos en la iglesia, al lado del pozo de agua viva y del árbol de tamarisco. Esta es nuestra vida de iglesia. Esta es nuestra Berseba actual. Antes del regreso del Señor, algunos de los santos de más edad quizás salgan de Berseba. Y entonces, ¿a dónde iremos? Ciertamente tenemos que morir en Hebrón y esperamos allí la nueva Jerusalén. Así que Hebrón no es solamente un lugar de comunión con Dios, sino también es el camino a Jerusalén. Aleluya. Es tan dulce tener comunión con el Señor en Hebrón. En el mapa, Hebrón se encuentra entre Berseba y Jerusalén. Witness Lee mencionó que Génesis 23 es una ventana a través de la cual podemos ver la Nueva Jerusalén. ¿Qué significa esto, hermano Guido? Estoy muy impresionado y también estoy de acuerdo contigo de que esta es una porción muy dulce. Al final del capítulo 22, Abraham, Sara e Isaac moraban en Berseba, donde estaba el pozo del juramento y el árbol tamarisco. Esta fuente de agua y el árbol nos indican algo en la experiencia de la vida divina. Todos los creyentes de Cristo tenemos un manantial de agua en nuestro espíritu que salta para vida eterna. Este pozo de agua viva nos suministra continuamente, llegando a ser la fuente de nuestro vivir. Y el árbol tamarisco representa nuestra experiencia del árbol de la vida. El pozo y el árbol expresan la verdadera vida de la iglesia. Si vivimos en la vida apropiada de la iglesia, beberemos del pozo de agua viva y comeremos el árbol de la vida. Eso nos llevará a Hebrón, donde disfrutamos una comunión dulce e íntima con Dios. Pero Hebrón no es solamente un lugar de comunión con Dios, sino también el camino a Jerusalén. Este es el lugar donde Sara fue sepultada. La cueva de Macpela, en Hebrón, es la entrada a la Nueva Jerusalén. Sara no solo fue sepultada en la cueva de Macpela, sino que duerme allí, esperando el día en que despertará y se encontrará en la Nueva Jerusalén. Abraham sufrió mucho cuando perdió a su esposa, e hizo duelo por Sara y la lloró porque había perdido su felicidad y su vida de familia. Abraham sufrió enormemente al perder a su esposa en su vejez. Él estaba profundamente herido. Sin embargo, Abraham no se desalentó ni perdió la fe, ya que por medio de ese sepulcro se puede ver la Nueva Jerusalén. Este sepulcro es una entrada a la Nueva Jerusalén. Cuando una persona que verdaderamente está en comunión con el Señor muere, todos los que permanecen tendrán el sentir, la certeza y la impresión de que esa muerte fue una entrada a la Nueva Jerusalén. Ahora, ese creyente en Cristo está durmiendo, esperando ser resucitado para ser parte de la Nueva Jerusalén. Muchas gracias por este comentario, hermano Guido. Ahora continuemos con el estudio vida con Witness Lee. Then, one more point. Un punto más, That is, y es que this called one, este que había sido llamado he had a very strong testimony. tenía un testimonio muy fuerte. Todos nosotros debemos tener un testimonio muy firme, no solamente que se comportaba bien. Escuchen, todos los heteos se dirigían a él como Señor, y le decían Señor, y lo llamaron Príncipe Poderoso. La palabra traducida poderoso es la que se usa para designar a Dios. Así que el príncipe poderoso puede traducirse también como un príncipe de Dios.
A sus propios ojos, él era un extranjero. Pero a los ojos de la gente, en su consideración, ellos estimaban que él era un príncipe. Y no solamente un príncipe, sino un príncipe poderoso, un príncipe de Dios. Era un hombre de peso, no era una persona ligera, no era solamente una persona buena, él era un hombre de peso. Nosotros debemos ser personas de peso. En nuestro trabajo, en nuestra escuela, debemos ser personas de peso, como un príncipe. El ser solamente bueno no vale mucho. Debemos tener peso. Saben que el oro y todo lo que es precioso tiene peso. El diamante tiene peso, ¿verdad? Nosotros, los cristianos, quienes hemos sido llamados por Dios, que estamos caminando en esta tierra, debemos tener peso. ¿Y por qué tenemos que tener tal peso? Porque tenemos a Dios en nosotros. Nacimos ligeros, sin peso, pero nacimos de nuevo para tener peso. Y además de nuestro nuevo nacimiento tenemos el proceso de la transformación. Ya he hablado acerca de la petrificación, que es el proceso por el que pasa un tronco o un pedazo de madera para llegar a ser piedra. La madera llega a petrificarse por el fluir continuo del agua. La corriente de agua arrastra el elemento de la madera y deposita en su lugar varios minerales, transformando así la madera en una piedra pesada y preciosa. Así que no es suficiente ser solamente personas buenas o ser buenos vecinos. Eso no es suficiente. Debemos ser hijos de Dios, de mucho peso. Como los llamados de Dios, estamos bajo su infusión. Debemos ser fuertes y tener contenido para que la gente diga que somos príncipes de Dios. Oh, estos son príncipes poderosos. Además, él era honesto y no se aprovechaba de nadie. ¿Saben? Su intención era comprar el sepulcro. Y ese hombre, Efrón, fue muy cortés con él y le dijo, tómalo como un obsequio y entierra a tu muerta. No me tienes que pagar. Pero Abraham dijo, sí, tengo que pagarte. Y él le dijo, ¿qué es esto entre tú y yo? 400 siclos de plata. Pero Abraham supo que este era el precio. Y miren, él no se aprovechó de esto, no tomó ventaja de Efrón. No lo recibió como obsequio. ¿Ven esto? Y tampoco él regateó. ¿Se dieron cuenta de esto? Lo que le pidieron, eso dio. ¿400? Sí, 400. Él pagó todo. Pagó la suma completa. Nosotros debemos expresar a Dios. Debemos mostrar a otros que somos los hijos de Dios. Somos respetables, personas de peso, dignos de confiar y muy honrados. Qué maravilloso es este mensaje. Percibimos que ahora Abraham es una persona de peso. Él tenía peso porque el elemento de Dios había sido infundido en su ser. El hermano Lee usó la madera petrificada para ilustrar este proceso maravilloso de la transformación. ¿Podría explicarnos esto, hermano Guido? Aquí vemos otro aspecto de Abraham en este mismo capítulo. Abraham, quien había sufrido la pérdida de su querida esposa, tenía un testimonio muy firme. Los heteos se dirigían a él como Señor y lo llamaron príncipe de Dios. Ya que Abraham había pasado por muchas experiencias con Dios, el elemento de Dios había sido forjado en él hasta el punto de llegar a ser una persona de peso. En su trato con los heteos, Abraham expresó a Dios como un príncipe, y los heteos lo respetaban porque ellos vieron algo de Dios en Abraham. Yo creo que nosotros los cristianos también debemos tener tal testimonio y reputación. No somos gente ligera, no somos superficiales, somos gente de peso.
porque estamos siendo transformados. Mientras vivimos en comunión con Cristo, el elemento de Dios es infundido y forjado en nosotros por el Espíritu. Esta transformación elimina nuestro elemento humano, natural, y forja el elemento de Cristo en nuestra humanidad redimida para que los atributos de Dios lleguen a ser nuestras virtudes humanas. A medida que estamos siendo transformados, llegamos a ser personas respetables, personas dignas de fiar y con peso en nuestro carácter. Debemos tener tal reputación entre las personas a nuestro alrededor. Debemos ser muy honestos y respetables, y debemos expresar a Dios con mucha dignidad. Esto no es simplemente un cambio de comportamiento. Winnesley mencionó en el estudio Vida que la madera petrificada pesa mucho porque ciertos elementos minerales se han forjado en ella. La madera llega a petrificarse por el fluir continuo del agua a largo tiempo. La corriente de agua arrastra el elemento de la madera, o sea, elimina los viejos elementos y deposita en su lugar varios minerales. Así, la madera es transformada de algo ligero y común a una piedra pesada y preciosa. Este es un buen cuadro de cómo el Señor nos transforma. Él infunde su vida en nosotros y arrastra, o sea, elimina, descarga de nosotros los elementos viejos de nuestra humanidad y nos hace así una persona de peso llena de Dios. Entonces, necesitamos permanecer en este fluir, ¿no es así? Así es. Debemos permanecer en el fluir del agua viviente para que seamos transformados. Muchas gracias. Regresemos pues a Winnesley para la conclusión del estudio Vida de hoy. Now, Ahora we come to the real focal point of this chapter. venimos al punto central de este capítulo. Did you notice in this chapter concerning Notaron que en este capítulo, cuando se habla del sepulcro, habla de un sepulcro escogido, la mejor de las tumbas, el sepulcro escogido. Todos debemos darnos cuenta que el Señor Jesús, cuando Él estaba en la tierra, Él no tenía una buena casa. Pero después de morir, fue puesto en un buen sepulcro, ¿verdad? Él vivió en un lugar pobre, pero fue sepultado en una tumba de ricos. Miren, en la Biblia es un principio. Génesis no nos dice a dónde Abraham montó su tienda, ni tampoco nos dice cuánto pagó por ella, ni dónde la erigió. Pero miren, cuántos detalles encontramos aquí acerca de este sepulcro. El relato nos da una descripción detallada de la cueva de Macpela, en el campo de Efrón, y también con árboles. ¿Qué significa esto? En la luz del Nuevo Testamento, podemos ver que Abraham fue llamado por Dios y él entendió que era un extranjero, un peregrino, que buscaba una ciudad permanente y una patria mejor. Mientras él buscaba una patria mejor, repentinamente su amada esposa murió. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Abraham iba a abandonar su fe? Si vemos el relato en Hebreos, podemos ver que Abraham no se desalentó. Por el contrario, tuvo mucha fe, una fe fuerte en el Dios de resurrección. Él creyó que su amada esposa estaría en esa ciudad. Él creyó que su amada esposa, que estaba muerta, estaría allí viviendo. Esta fe implica resurrección. Así que Abraham no tomó este asunto a la ligera. Él no fue descuidado en cuanto al sepulcro de su esposa. Les digo que muy profundamente,
en el subconsciente de Abraham estaba lleno de expectativa que su esposa un día estaría en la ciudad que tiene fundamento. Esto implica la resurrección. Abraham no solo compró la cueva, sino también el campo alrededor de la cueva. ¿Y qué cosa es el campo? En la Biblia, el campo representa el crecimiento de vida. Esta es la resurrección. Aún hoy en día, todos los campos de siembra representan la resurrección. Miren los granos que caen en la tierra y poco después brotan. Nuevamente es algo fresco, viviente, que representa la resurrección. La cueva de Macpela no es un lugar de terminación, sino es un lugar de resurrección, un lugar lleno de expectativa. Sí, Génesis 23 no nos dice mucho de esto, pero debemos ver este relato a la luz del Nuevo Testamento, que nos dice en Hebreos 11 que Abraham y todos sus amados buscaban una patria mejor y buscaban una ciudad que tiene fundamento. Sin embargo, uno de ellos murió allí. No debemos creer que esa muerte causó que Abraham se desalentara. No, esa muerte más bien lo incitó a esperar ese día que vendría. Les decimos que él despertó su esperanza en el día venidero. Así que por eso digo que ese sepulcro es el pasaje, la puerta de entrada a la ciudad que esperamos, la Nueva Jerusalén. ¿Cómo creemos que este capítulo indica la expectativa de la resurrección? Debido a que Dios se llama a sí mismo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Señor dijo, con sus propios labios, que este Dios no es el Dios de los muertos, sino de los vivos. Así que Abraham no estaba muerto allí. También debemos darnos cuenta que nuestro antepasado Abraham, el llamado de Dios, no se preocupó mucho por su vida presente, pero sí podemos ver que prestó mucha atención al futuro. Gloria al Señor. Maravilloso mensaje. Antes de concluir, hermano Guido, me gustaría que pudiera usted comentar lo siguiente. Abraham prestó más atención al sepulcro que a la tienda. ¿Qué es lo que esto nos muestra? Abraham tuvo una vida larga. Vivió 175 años y vivió la mayor parte de su tiempo en una tienda. La Biblia no nos dice cómo consiguió esa tienda, cuánto pagó por ella, ni dónde la puso. No se dice casi nada de esa tienda. Abraham prestó más atención al sepulcro que a la tienda. Él dedicó mucha atención e invirtió mucho dinero en la compra de ese sepulcro. Abraham, Isaac y Jacob fueron enterrados allí con sus esposas. Esto denota la esperanza de la resurrección. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob no es el Dios de muertos, sino el Dios de los vivos. Mateo 22, 31 al 32 nos dice así. Este es un cuadro maravilloso de resurrección y nos enseña un punto muy práctico. Abraham no se preocupó mucho por el presente, pero sí prestó atención al futuro. Igualmente, no debemos de preocuparnos por lo que tenemos, dónde vivimos, cuánto tenemos, ni qué tan buenas son nuestras posesiones. La vida de Abraham, o sea, la vida de uno que ha sido llamado por Dios, fue la vida de un hombre con una tienda y un altar. Pero al final de su vida, él pagó mucho dinero para conseguir un sepulcro. Esto nos muestra que en nuestro vivir no debemos prestar demasiada atención al presente, sino al futuro. No debemos preparar un mejor hogar para el presente, sino una puerta de entrada al futuro. Debemos vivir en una tienda y anhelar la ciudad que tiene fundamentos. De hecho, nuestra meta debe ser la Nueva Jerusalén, que es la mezcla de Dios y el hombre por la eternidad.
Espero que esto nos ayude a darnos cuenta que nuestra situación presente no es tan importante como nuestra situación futura y que nuestro vivir hoy tiene consecuencias eternas en el futuro. No hay duda, hermano, que tenemos que decir amén a esta palabra. Apreciamos mucho su exhortación y esperamos que nos acompañe nuevamente muy pronto. Gracias por haberme invitado otra vez. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El sacerdocio por Witness Lee. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes eran diferentes del resto de la gente porque habían sido escogidos y separados de las 12 tribus para ser los únicos que servían a Dios. Y por lo tanto tenían comida especial, vestiduras especiales y trabajo especial. Y nosotros, ahora los cristianos en el Nuevo Testamento, somos de este linaje escogido, somos la gente santa. Entonces, ¿qué debemos comer? A Cristo como las ofrendas. ¿Qué conducta debemos tener? O sea, ¿qué vestido ponernos? Esto es cómo comportarnos en la casa de Dios. ¿Y qué obra hacer para ser uno con Dios? Si desean conocer estos aspectos de su vida cristiana, les recomendamos este libro, El sacerdocio por Witness Lee. Personalmente, a mí me ha ayudado mucho en mi vida de oración, porque me enseñó a prender las lámparas y a quemar el incienso. Si ustedes desean conocer esto también, les recomendamos este libro, El sacerdocio. Un libro que profundiza la tipología del sacerdocio del Antiguo Testamento y que nos ayuda a desarrollar nuestra función sacerdotal. Acuérdense que todos los creyentes son ahora un sacerdocio santo y universal. Ahora hemos sido separados de todo el mundo para servir solamente al Señor. El sacerdocio por Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com.